Kibitamoyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar el diseño de este vestido sugerido por uno de ustedes desde Facebook. Antes de comenzar, quiero invitarlos que visiten mi blog kibitamoyoblogspot.com, donde encontrarán muchas publicaciones con lecciones de diseño y además que se unan a mis redes para poder interactuar más fluidamente. En la descripción de este video les dejo los enlaces para que puedan acceder a estas fácilmente. Y además los invito a que se suscriban a este canal, que compartan el material en sus redes y me regalen sus lindos likes. Analizaremos entonces el modelo propiamente. No tengo la imagen completa, pero asumo que se trata de un vestido a media pierna por justamente los cortes que tiene. Podemos notar que el vestido se resolvió en dos piezas, o sea, la parte superior para la blusa y luego la parte inferior para la falda. Y en ambos casos vemos recortes, ¿sí?, que dan la forma anatómica a la prenda. Atrapada en el recorte de la blusa podemos ver que se desarrolla la manga, ¿sí? En realidad esto no es una manga porque no está cosida en la sisa. Simula ser una manga. En realidad podría considerarse una pequeña capita, ¿sí?, una capita que cubre la parte superior del brazo. Y en la parte inferior de la sisa podemos ver aquí que está libre. Este tipo de mangas es ideal para cuando hace calor o si la persona no quiere mostrar la desnudez del brazo. Además se puede notar que la posición de la pinza de entalle está como dirigida hacia el centro, ¿sí?, en una leve diagonal. Lo mismo pasa con la parte de la falda, es como que tiene la forma de un reloj de arena. Supongo que esto se debe haber hecho para que mantenga la continuidad de la inclinación, ¿sí?, que tiene el recorte, justamente para ubicar la manga en una posición más favorecedora. Como siempre, como trabajamos con prendas a medida, vamos a utilizar el básico de vestido previamente trazado, justamente personalizado y corregido para que a partir de ahora se convierta en nuestra plantilla de diseño. Entonces vemos aquí el trazo del vestido. Prácticamente tiene el trazo de un básico. Tiene muy poca diferencia del básico del vestido propiamente. Pero vamos a diseñar el escote, ¿sí?, que vemos aquí que es bastante despejado. Voy a desbocarlo bajando 2 centímetros en el centro, ¿sí?, del patrón, y luego voy a alejarme en el hombro, dándole 2 centímetros nada más al mismo, pero apartándome del final del hombro mismo, ¿sí?, de la sisa, 2 centímetros. ¿Sí? De esta forma queda un escote bastante amplio y a la vez al posicionarlo a 2 centímetros del borde también estoy generando una sisa también desbocada. Por este motivo voy a trazar una pinza auxiliar en la sisa que parte desde el vértice de la pinza de busto hasta aquí, hasta la sisa, de aproximadamente 1 centímetro. Voy a conservar las pinzas originales del básico y voy a trazar una línea auxiliar desde el borde del hombro hasta el vértice de la pinza de busto. Para la falda también voy a trazar hasta el largo total de mi básico y le voy a restar desde el lateral 1 centímetro. Esto por supuesto es opcional. Además voy a trazar una línea auxiliar desde el vértice de la pinza de entalle hasta el bajo de forma perpendicular. Les recuerdo que las medidas que les estoy dando están directamente relacionadas con el patrón que yo estoy trazando. Es una sugerencia y ustedes la van a tener que adaptar dependiendo, por supuesto, de la persona a quien le hagan esta prenda, ¿sí? No solamente tiene que ver el contorno, sino también la altura de la persona, lo que realmente determina las medidas. Por supuesto, cuando hagan la prueba van a verificar si las medidas dadas son las correctas. Tomando en consideración entonces que mi pinza de entalle tendría que estar dirigida hacia el centro como lo vi en el modelo, ¿sí?, aquí,
Entonces voy a hacer una transformación de la posición de la pinza de entalle. Lo que voy a hacer es medir desde el vértice de los segmentos de la pinza de entalle en el lado que se dirige hacia el centro, ¿sí? De este lado, voy a marcar aproximadamente 2 centímetros. Y voy a colocar entonces la base de la pinza de la blusa en esta nueva posición. De esta forma. Y exactamente lo mismo voy a hacer con la pinza de la falda, ¿sí? Ubicándola en esa posición. Luego, en un segundo movimiento, voy a ubicar el vértice de esta línea a 2 centímetros hacia el lateral. De esta manera, generando entonces una inclinación en la línea que yo tracé previamente. Esta posición de la pinza de entalle es opcional. Si ustedes desean, la pueden dejar en la posición original del básico, ¿sí? Pero esto le da un efecto diferente, por supuesto, a la prenda. Una vez recortados los patrones se vería de esta forma. Antes de pasar a la transformación propiamente del delantero, vamos a desarrollar la manga porque necesito hacerlo con el patrón conectado. Para esto voy a utilizar la mitad de la manga base. Aunque en realidad no es una manga, necesito la manga base para saber en realidad la medida, el tamaño que tiene el brazo de esta persona. Voy a apoyar la manga desde el centro del patrón, ¿sí? De una forma diferente de lo que normalmente enfrentamos nuestra manga al básico, ¿sí? O al vestido. Voy a colocarla entonces apoyada a la sisa de esta forma, ¿sí? Y en la parte inferior voy a hacer que justamente el vértice opuesto, ¿sí? En diagonal, totalmente opuesto, conecte con el vestido, en este caso la falda, de esta manera. Voy a dibujar entonces, tomando referencia la manga, la futura capita. Estoy dibujando lo que yo veo en 2 dimensiones, aunque en realidad lo que está aquí es una representación de algo con volumen, ¿sí? Pero esto es lo que me representa una curva y 2 líneas rectas, ¿sí? Y es lo que está aquí, una curva con 2 líneas rectas. Esta curva es generada por el frunce. Observo que la manga en realidad tiene una conexión sin ningún tipo de frunce en la parte inferior y luego a partir de determinado punto empieza a generarse el frunce y también en la parte superior, ¿sí? Es lo que le da este formato de volumen en la parte superior de la manga. Pero en la parte inferior, ¿sí? O lo que sería el filo inferior, no vemos que tenga volumen ni que sea muy con mucho vuelo. Como vemos aquí abajo está la posición de la sisa libre. Entonces voy a considerar aproximadamente que mi final de manga esté un poco más arriba de la sisa. Yo coloco aquí una línea auxiliar para que vean, ahí está posicionada la sisa y más o menos, ¿sí? La he colocado allí. Puede ser un poco más arriba, un poco más abajo, eso es a gusto, ¿sí? Y de la misma manera voy a determinar el largo. Esta parte sería el largo de mi manga. Puede ser aquí, un poco más abajo. Por supuesto, cuanto más abajo la coloque, más va a cubrir, por supuesto, el brazo y menos se va a ver la sisa cuando la persona mueva el brazo. Entonces, tengo aquí, tomo esta pieza, ¿sí? La coloco aquí. La parte curva es la parte central, ¿sí? Es el centro de mi pieza y la he posicionado como si fuera a cortarla en la tela. La voy a espejar porque de un solo corte voy a diseñar la totalidad de la manga, la parte delantera y trasera. Como esto no es una manga, no importa que las 2 piezas sean iguales. Sabemos que la manga base en realidad es irregular porque no es totalmente simétrica en la copa. La delantera es totalmente diferente de la parte posterior. Pero en este caso, como no va a ir cosida a la sisa, puedo generar una pieza totalmente simétrica. Y entonces, como la mostramos aquí, voy a colocarlas enfrentadas, pero además la voy a separar un poco una de la otra para darle una holgura, ¿sí? De movimiento en el brazo en la parte inferior, aquí donde estaría el bajo de la manga. Como notamos antes,
La manga en realidad tiene frunces hasta este punto y luego viene sin frunces. O sea, no se ubican solamente en la copa, también está el frunce aquí. Entonces le voy a agregar un extra de frunce. Si bien aquí hay bastante espacio, aún le quiero dar una extra de frunce porque también esto me va a hacer que la manga tome un poco más de curva y a la vez genere más espacio donde está el hombro o la articulación del hombro propiamente. Voy a trazar dos líneas auxiliares, o sea, una en cada una de las piezas, desde el punto donde considero que va a estar el final de el frunce, puede ser también un poco más abajo, hasta el vértice de la unión del bajo con el centro de la manga, que es la curva, ¿sí? Y voy a cortar por estas líneas separándolas para dar aún más espacio. A la vez yo he creado esta curva, ¿sí? Lo que va a hacer que la parte central de la manga sea un poco más corta que la parte del pico donde va hacia la costura del recorte. Entonces genero aquí un espacio interesante para el futuro frunce. Redibujando entonces el nuevo patrón se vería de esta forma. Y aquí tengo entonces el patrón resuelto de la capa y donde vemos esta flecha roja es el punto inicial y el final donde debemos hacer el frunce. Ahora sí, ya que hemos diseñado la capa, vamos a hacer entonces la transformación para generar la forma anatómica de la delantera. En el primer paso vamos a separar la blusa de la falda. Vamos a vaciar la pinza de entalle y cortar por la línea auxiliar de la falda separándola en dos piezas. Por otro lado, vamos a cortar por la línea auxiliar de la blusa y vaciar la pinza de entalle y vamos a separar la pieza central de la blusa. En un primer paso voy a cerrar la pinza de la sisa y luego voy a tomar toda la pieza superior tomando la sisa completa y voy a cerrar la pinza de busto de esta forma. En un solo corte, ¿sí? En este único corte, voy a trasladar la capacidad de busto, el entalle y la corrección de la sisa a la futura unión de las dos piezas, ¿sí? Vamos a pasar entonces a diseñar la parte posterior del vestido y vamos a utilizar los mismos principios que tuvimos al hacer el trazo de la delantera. O sea, voy a desbocar el escote haciendo que el hombro tenga 2 centímetros y que se ubique a 2 centímetros del extremo del patrón base donde está la sisa original. Esto va a hacer también que la sisa se desboque, ¿sí? Y además voy a bajar en el centro del patrón 2 centímetros. Prácticamente el vestido es muy similar al básico, solo que voy a ajustar en la cintura 1 centímetro, tanto en la blusa como en la falda. Voy a conservar tal cual como está mi pinza de entalle para luego utilizarla en la transformación y también voy a ajustar 1 centímetro en el lateral para ajustar un poquito la parte inferior de mi falda, que obviamente tiene el mismo largo que la delantera, por supuesto. En la blusa voy a trazar una línea auxiliar desde el hombro hasta el vértice de la pinza de entalle. Y como vemos aquí, he dibujado una pieza que es un rectángulo que mide 18 centímetros de alto por 4 de ancho. Y esta va a ser entonces la posición de la abertura trasera de la falda. Si yo hago una prenda entallada en la parte inferior, siempre es importante colocar una abertura o un tajo en la parte posterior para que el andar sea más cómodo, ¿sí? También cuando la persona se sienta y cruza las piernas, esta abertura facilita que sea cómoda la prenda, ¿sí? Antes de continuar con el tema de la abertura, quiero que veamos el tema de la pinza, que del mismo modo vamos a ubicarla como lo hicimos con la delantera. Voy a marcar desde el extremo del segmento de la pinza, que está más cercana al centro del vestido, voy a marcar 2 centímetros, ¿sí? Y luego desde el vértice de la pinza de entalle hacia la cadera voy a marcar una vez más 2 centímetros. Y entonces voy a redibujar la pinza llevándola hacia el centro en la parte de la cintura y luego hacia el lateral
en la parte de la cadera donde estaría el final de la pinza. ¿Sí? De esta forma genero el mismo efecto que hice en la delantera. ¿Sí? Cuando yo dibujo entonces la parte inferior para la abertura de la falda, tengo que tener en cuenta que aquí va a haber un solapado. O sea, aquí va a estar la costura central y desde allí hacia arriba va el cierre. Desde este punto hacia abajo, yo voy a generar una abertura que va a estar compensada, ¿sí? Con una vista y una tapa, una tapeta o una aletilla que se encargará entonces de cubrir la pierna cuando la persona camina, ¿sí? Da una mejor terminación. ¿Y cómo se tiene que generar? En uno de los lados, cuando yo corto la falda, uno de los lados va a tener una extensión, ¿sí? De 4 centímetros simple y que trabaja como una vista, o sea, se dobla hacia el interior y pule la abertura. Pero en la otra mitad del centro de la parte posterior de la falda, en lugar de ser simple, va a ser doble. ¿Por qué? Porque esta pieza que yo voy a doblar sobre sí misma encarando los derechos, voy a pulir aquí y voy a hacer el dobladillo en la parte inferior, voy a dar vuelta y va a quedar como una especie de saliente. Esto va a quedar hacia afuera, no se va hacia dentro del patrón. Porque es entonces donde se va a apoyar el filo de esta parte que está pulido encima para que coincida justo la unión central y generando un espacio de apoyo, ¿sí? Que se solapa. Para hacer esta demostración los puse en un color diferente para que no nos confundamos. Entonces, supongamos que yo ya estoy preparando estas piezas. Vamos a hacer una representación gráfica de lo que sería la costura. O sea, esto se dobla hacia adentro de esta forma. Por supuesto tiene una transparencia y yo lo veo. Desde el derecho esto no se vería. Yo vería la costura hasta aquí y luego la continuación, que es un doblez, pero a simple vista parece que está la costura central de la falda, por supuesto. Y esta pieza también ya está preparada y por ser justamente transparente yo puedo verlo aquí, pero esto no se vería así. Esto se vería de esta forma. Imaginemos que está toda la pieza lista, ¿sí? Lo veríamos así. Al unirlo en el centro, la costura central, entonces esta pieza se superpone por encima de esta otra, ¿sí? En la parte inferior. Aquí está la costura, aquí está el cierre y aquí donde nosotros vemos que pensamos que es la costura central hay una abertura. Y como nosotros hicimos la preparación de esta aletilla, cuando la persona da el paso, imaginen que esto está cosido por supuesto, y la persona da el paso, se abre y deja ver justamente esta pieza donde se apoya la vista, ¿sí? Yo la abrí exageradamente para que ustedes lo noten, ¿sí? Aquí hay una abertura y tiene perfectamente pulida la vista y la aletilla. Y entonces visualmente se ve de forma correcta. Y por supuesto, si aquí colocamos forro, en la forrería cubriría justamente esta parte aquí. Lo mismo pasa en la parte interior de la vista. Cuando yo voy a cortar la parte posterior de la falda, yo la voy a cortar de esta forma, ¿sí? Con las dos aletillas juntas, porque lo hago en una tela doble, ¿sí? Doblada, ¿sí? Luego, cuando yo vaya a determinar una mitad para cada lado, a una de ellas le voy a recortar 3 centímetros, no 4. 4 es el final. Le voy a quitar 3 porque tengo que considerar, ¿sí? Que tiene que dejar 1 centímetro, ¿sí? Porque cuando yo lo corté en doble no tomé en cuenta el margen de costura para la que va simple. Cuando yo vaya a retirar el excedente, le voy a dejar un exceso, o sea, cuando yo lo corte ya va a estar incluida el margen de costura. Entonces ya tenemos descifrado el diseño de este vestido, ¿sí? Aquí vemos todas las piezas desplegadas y además tenemos las vistas porque vamos a verificar este tema de las vistas. Como ven, está posicionado cada lateral como si lo fuéramos a coser, ¿sí? A cada una de las piezas centrales de la blusa, ¿sí? Del vestido. Si yo voy a hacer esta prenda con vistas y no con forrería, lo que tengo que hacer es
ubicar las piezas de esta forma como si estuvieran cosidas para unificar todo el hombro, ¿sí? De un lado y del otro. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque como ven tengo un hombro muy pequeño, por lo tanto la vista no puede ser una vista para la sisa y una vista para el escote, porque aquí se superponen y la verdad sería muy difícil y muy desprolijo que yo armara dos vistas por separado. Por lo tanto lo que hago es tomar un corte de papel, ¿sí? Copiarla de esta forma como lo representamos en este color naranja. Entonces escote, hombro y sisa están en una única vista unificada, ¿sí? Que se corta de una sola vez. Y exactamente voy a hacer lo mismo con la parte posterior, ¿sí? Y esto también en el centro va a cubrir el inicio de la colocación del cierre, que también, ¿sí? Favorece. Por supuesto, la manga se aplica primero antes de colocar la vista, por supuesto, y además la manga tiene un punto de encuentro en la vista y el vestido solamente en el centro, ¿sí? Recordemos que la manga no va aquí, sino que la manga va en el recorte, por lo tanto esto se va a aplicar antes de colocar las vistas. Pero también se puede resolver con una forrería completa, o sea, yo tendría que cortar el patrón exactamente igual como lo vemos aquí en tela de forrería y puliría todo de una vez, ¿sí? Y sería, por supuesto, diferente la terminación, ¿sí? Y no tendría que trabajar con vistas. Eso, por supuesto, es a gusto de cada uno. Aquí vemos la falda, que si yo quisiera que la falda fuera más entubada, lo que podría hacer es restarle, ¿sí? A cada una de las piezas en el centro, como vemos aquí el puntero, le resto unos centímetros, lo mismo para la parte posterior, y haría que la falda se ajustara aún más en la zona que está cercana a la rodilla. Como tengo una abertura trasera, no tengo problemas porque voy a poder caminar tranquilamente justamente por esta abertura en la falda. Terminaríamos el vestido, por supuesto, con un cierre invisible, sería lo ideal. Y así entonces terminamos este vestido, que es muy elegante, pero a la vez es juvenil, tiene un color muy atractivo, ¿sí? Como vieron, el desarrollo no es tan complejo como parece, es bastante fácil de resolver, con una manga interesante para justamente las épocas donde hace calor, ¿sí? Porque tenemos el brazo liberado. Así que bien, hasta aquí llega la lección de hoy. Si quieren dejar alguna opinión sobre este modelo, si quieren hacer alguna pregunta de algún punto que no entendieron o sugerir algún modelo para desarrollar, por favor déjenlo entonces en los comentarios. Saben que a mí me encanta leer los comentarios. Además, antes de terminar este video, los invito a que visiten una vez más mi blog kivitamoyoblogspot.com para aprender muchos más detalles de transformaciones en cada una de las publicaciones. Síganme en mis redes para que tengamos una interacción mucho más fluida y por supuesto suscríbanse a este canal, compartan el material en sus redes y me dejan sus lindos likes. Bien amigos, entonces el video termina aquí. Si esta lección les gustó, la próxima les va a encantar. Hasta pronto amigos.